Bienvenido al video sobre diferenciación implícita parcial. Acabamos de aprender en el video anterior que si tenemos una ecuación implícita, podemos reescribirlo en forma de f de x, y igual a 0, y luego determinó d, de x usando derivadas parciales. Ahora mostramos de dónde viene esta fórmula. Ahora podemos expandir esto para ayudarnos a determinar derivadas parciales de funciones en términos de dos variables. Si tenemos una ecuación f de x, y z es igual a 0, que define z implícitamente como una función diferenciable de x e y, entonces las derivadas parciales de z con respecto a x es igual al opuesto de la derivada parcial de f con respecto a x dividida por la derivada parcial de f con respecto a z. Y la derivada parcial de z con respecto a, y es igual al opuesto de la derivada parcial de f con respecto a y, dividido por la derivada parcial de f con respecto a z siempre que fz no sea igual a 0. No vamos a mostrar de dónde viene esta fórmula en este video, pero vamos a ver varios ejemplos. Observe que esta ecuación ya está en la forma correcta, por lo que podemos permitir que f de x, y, z sea igual a la ecuación dada. Sigamos adelante para determinar el parcial de z con respecto a x. Entonces tenemos lo opuesto, nuestro denominador será el parcial de f con respecto a z. Comencemos con eso. Así que estamos tratando x e, y como constantes para que esto sea 0, 0, 0, esto sería 2z. Ahora, la razón por la que quería mencionar eso es porque la derivada parcial de z con respecto a y tiene el mismo denominador. Y ahora el numerador aquí será parcial de f con respecto a x, así que aquí tendremos 3x al cuadrado. Esto sería más 3y al cuadrado. Esto sería 0 y esto sería 0. Y esta fracción no se simplifica, así que hemos terminado aquí. Ahora echemos un vistazo al parcial de z con respecto a y. El numerador es el parcial de f con respecto a y. Así que tratamos x y z como constantes, esto sería 0. Esto sería 6y. Esto sería menos 4y. Y esto sería 0. Ahora esta fracción aquí se simplifica y tiene un factor común de 2. Entonces, el parcial de z con respecto a y factoriza los dos que tenemos negativos. Esto sería 3y. Menos 2y. Todo sobre z. Vayamos a ver otro ejemplo. Nuevamente observe esta ecuación como ya establecida igual a 0. Entonces podemos decir que f grande de x, y, z, es igual a la ecuación en esta forma. Avancemos y comencemos a determinar nuestras derivadas parciales. Parcial de z con respecto a x. Y el parcial de z con respecto a y. Seguiremos adelante y comenzaremos con el parcial de f con respecto a z. Porque note que ocurre en ambos denominadores. Así que estamos tratando x e y como constantes, así que tendremos 0 aquí, 0 aquí, esto sería 2z, esto sería 0. Esto sería menos 4y. La derivada aquí sería más 6x. Y nuevamente el denominador sería el mismo aquí. Ahora el numerador para el parcial de z con respecto a x será parcial de f con respecto a x. Entonces tendremos 2x. 0, 0. Entonces c2y. Esto sería 0. Esto sería más 6z. Y ahora para el parcial de z con respecto a y. Nuestro numerador es el parcial de f con respecto a y. Entonces, tratando x y z como constantes tenemos 0. Aquí tenemos 2y. Aquí tenemos 0. Aquí tenemos 2x. Aquí tenemos menos 4z. Y esto sería 0. Entonces, ahora tenemos nuestras derivadas parciales. Sin embargo, tenga en cuenta que hay un factor común de 2 entre el denominador del numerador aquí y aquí. Entonces necesitamos simplificar esto. Y factoriza un 2 tanto desde arriba como desde abajo. Tendríamos x más y. Más 3z. Todo sobre z. Menos 2y. Más 3x. Ahora tenga cuidado aquí, tal vez sea tentador tratar de simplificar las variables. Pero recuerde que no podemos simplificar la suma o la resta. Avancemos y factoricemos los dos aquí. Entonces tenemos y más x menos 2z. Nuestro denominador será z menos 2y. Más 3x.
Veamos uno que tiene algunas funciones trigonométricas. Entonces tendremos parcial de z con respecto a x y el parcial de z con respecto a y. Ahora observe aquí que la ecuación no se establece igual a 0, así que sigamos adelante y reescribamos esto en una forma adecuada. Tenemos f de x, y, z, igual a seno si, más seno is, más seno zx, menos 2 igual es 0. Ahora nos olvidamos de hacer esto. Probablemente no afectaría su respuesta porque la derivada de 2 será 0 de todos modos, pero deberíamos reescribirla en la forma correcta. Ahora vamos y comencernos con nuestro denominador, encontraremos el parcial de f con respecto a z, tratando x e y como constantes. Entonces estos dos serían 0. El derivado de seno is será coseno is veces derivada de is con respecto a z que nos dará y. Seguiré adelante y pondré la y en el frente. Más la derivada de seno zx. Entonces íbamos a tener más coseno zx. Y quieres encontrar la derivada con respecto a z para que la derivada de zx nos dé x. Entonces escribe la x aquí. La derivada de 2 sería 0. Y nuevamente nuestros denominadores son los mismos, así que tenemos y coseno is plus x coseno zx. Ahora tenemos dos derivadas parciales más para determinar. Regresando al parcial de z con respecto a x, nuestro numerador será el parcial de f con respecto a x. Entonces la derivada de seno si va a ser coseno si veces la derivada de si con respecto a x. Nos va a dar y. Así que a veces lo pondré al frente. La derivada de seno y será 0. La derivada de seno zx va a ser coseno zx veces z. Así que pondré la z al frente. Ahora tal vez sea tentador simplificar esto, pero no podemos simplificar el miembro a través de la suma o la resta. Y los argumentos de estos cosenos son diferentes. Así que terminaremos encontrando el numerador del parcial de z con respecto a y, que vendrá del parcial de f con respecto a y. Así que aquí tendríamos coseno si veces x o x. Coseno si. Más. La derivada de este término va a ser coseno is por z. Z coseno is. La derivada de esto sería 0 respecto de y esto también sería 0. Y nuevamente esto no se simplifica. Así que nuevamente encontramos ambas derivadas parciales de primer orden de ecuaciones implícitas. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos.